Esto que ustedes están viendo es una toma aérea de lo que pasó ayer en el Centro Cultural Haroldo Conti. Por si, claro, las cosas se olvidan tan rápido en este país, el Centro Cultural queda dentro del predio de lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada. Si tampoco saben que fue la Escuela de Mecánica de la Armada, es el equivalente argentino a Auschwitz, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad, el lugar donde se calcula que desaparecieron, ¿cuánto? 3.000, 4.000 personas. Uno de los lugares más tremendos de ir a visitar, porque ahí se ve la dictadura en su cifra más tremenda, porque es un lugar donde mantenían a la gente secuestrada, donde hubo colaboracionistas, donde los marinos se jactaban de cómo torturaban, desde donde salían los vuelos de la muerte. Y si ustedes miran el paño, esa imagen, mucha gente está parada alrededor de una luz, y esa luz es el avión desde el cual tiraban a la gente y que fue rescatado. Lo que se cerró es un centro cultural que funcionaba dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada, pero los organismos de derechos humanos y buena parte de la gente a la que le duele todavía la dictadura y que considera que con esas cosas no se jode, están preocupados porque ven venir que esto es parte de la batalla cultural, que en función del ajuste presupuestario, lo que se está haciendo acá es tratar de ir haciendo languidecer, adelgazar, achicar todo lo que tenga que ver con las violaciones a los derechos humanos y las barbaridades que cometió la dictadura. ¿Qué hay detrás de esto para vos, Pablo? ¿Cuánto cuentan los trabajadores del Haroldo Conti que organizaron efectivamente ese festival y organismos de derechos humanos que allí estaban, que había más o menos la misma cantidad de gente que en el 2004, cuando se recupera la ex-ESMA para convertirlo en un centro de memoria? ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente lo que está pasando con el Haroldo Conti, o lo que ayer se puso en evidencia, es que hay una preocupación más general que es toda la Secretaría de Derechos Humanos y las políticas de derechos humanos. Yo no creo que puedan cerrar propiamente la parte de Capucha, Capuchita, porque eso es un patrimonio cultural de la humanidad. No creo que se animen a cerrar eso. Que incluso es donde, en otros lugares donde nacían los bebés que después eran efectivamente robados. Puntualmente en Haroldo Conti, Centro Cultural de la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos dice, no es que la vamos a cerrar, la vamos a reestructurar, pero por supuesto hay muchas dudas respecto a esto, porque 31 de diciembre de este 2024, 2 de la tarde, a esa hora le llegó un mensaje a trabajadores del Haroldo Conti de que efectivamente se iba a cerrar momentáneamente y que había muy buena parte de ese personal que no iba a ser reincorporado, que se iba a reestructurar. ¿Eran contratados o de planta permanente? No, contratados por ahora. De todas maneras, nadie está a salvo. Vos tenés contratados, planta transitoria y lo que se conoce como artículo 9 o 048, que son contratos anuales, que ahora te voy a contar, porque esto está vinculado incluso con el tema de los exámenes, pero te lo cuento más adelante. Cuando termina el 2023, más o menos en el Haroldo Conti había trabajando 1000 personas. No hubo mes sin despidos. Se llegó más o menos a 800 personas y en esta última camada 252 despidos. Hay otras 300 personas que están en una suerte de limbo porque se les viene una renovación contractual y no saben si efectivamente eso va a ocurrir. Hay que decir que para los que no conocen, ahí en ese predio gigantesco de la ESMA funciona el Museo Malvinas, funciona el sitio de la memoria propiamente, que es la ex-ESMA, funciona el Centro Cultural Haroldo Conti, funciona el Archivo Nacional de la Memoria, donde se guardan los documentos que a su vez sirven para los juicios. Mirá, lo más deteriorado, ¿qué es lo que denuncian? Denuncian desfinanciamiento de las políticas públicas, denuncian los despidos y en el caso del Conti el propio cierre. ¿Cuáles son las áreas más complicadas a este momento? Bueno, uno es el Archivo Nacional de la Memoria, otros son los sitios de la memoria. ¿Por qué esto es importante? Porque efectivamente en las causas que se siguen llevando adelante, la tarea de archivistas que están siendo despedidos, la tarea de conservadores que tienen el rol de conservar los sitios de memoria para que puedan ser utilizados como evidencia. La cuestión de los archivos de la dictadura no es joda. Cuando se hace el juicio a las juntas, el alfonsinismo no quiso que se difundiera y solo se difundió una pequeña parte de lo que eran los juicios a las juntas. Esos archivos, para que no fueran borrados luego del golpe militar o la tentativa de golpe militar cara pintada, la Junta Militar los mandó a Suecia, ¿sí? Y desde ahí
fueron traídos y recuperados los cassettes Umatic, donde estaba el juicio, fueron recuperados y fueron incorporados al Archivo Nacional de la Memoria, porque se temía que si ganaban militares en aquel momento, con la posibilidad de que hubiera un golpe de Estado cara pintada en aquel momento, tenían miedo que borraran los archivos del juicio. Bueno, de hecho, ahí en el Archivo Nacional de la Memoria están los documentos de la CONADEP, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que es muy importante todavía a esta hora, para tratar de para identificar. Los jueces, porque hay que decir que los juicios de lesa humanidad siguen corriendo en los diferentes juzgados y sobre federales. todo también saber qué fue de los detenidos desaparecidos. Eso se sigue intentando reconstruir. Otro de los organismos que está desfinanciado y genera mucha preocupación es la CONADI, que es la Comisión Nacional que tiene que ver con el trabajo de la recuperación de la identidad de las personas. De hecho, el nieto 138, que se restituyó su identidad hace muy poco, el trabajo más fuerte lo hizo la CONADI en su momento. Entonces, la preocupación tiene que ver con el desmantelamiento. Y además con un gobierno que no oculta su antipatía y que tiene a Victoria Villarruel, digamos. Bueno, Alberto Baños, el secretario de Derechos Humanos, dijo que se iba a reestructurar el Haroldo Conti, que se lo iba a reformar, y habló varias veces del tema de la memoria completa, es decir, que quieren que refleje eventualmente otra cosa. Pero lo que preocupa y mucho es, insisto, a partir del vaciamiento de personal la cuestión de la memoria completa, presupuestos, que no es lo que indican los fallos judiciales en la Argentina. Alberto Baños, no creo, fue juez de instrucción, digamos. Es un juez, tiene que respetar lo que se supone el plexo legal de Victoria la Argentina. Montenegro, legisladora porteña, que es la titular de la Comisión de Derechos Humanos, hizo una denuncia a Alberto Baños porque lo que dice es que está incumpliendo deberes de funcionario público, está incumpliendo con la Constitución, en la ley que establece, entre otras cosas, la conservación de los sitios de memoria en el marco de las políticas de derechos humanos. Esta es la escena muy compleja. Sí, y me parece que es el primer round de un combate que va a seguir. Sí, ¿por qué te mencionaba? ¿Te acordás del 2x1 de la Corte? Que generó aquella movilización tan importante. La Corte tuvo que volver atrás en el cómputo durante de las el penas macrismo respecto de quienes estaban detenidos por delitos de lesa humanidad. Eso había sido probablemente mitad de año. ¿Por qué arranqué la columna diciéndote 31 de diciembre, 2 de la tarde? Porque evidentemente el gobierno sabe que hay un reflejo en la Argentina. Claro, pensaban que nadie iba a ir. Y entonces, entre Navidad y Año Nuevo, bueno, más o menos puede pasar inadvertido. Veremos efectivamente qué ocurre. La gente fue igual, Pero ayer fue conmovedor, e insisto con ese dato. Quienes estuvieron en el 2004 en la recuperación de la ESMA decían, esta fue una situación muy similar. Artistas, referentes culturales, dirigentes políticos, dirigentes sindicales estuvieron allí.